Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si disfrutas este contenido, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo me ayuda a seguir trayendo más historias como esta. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 493, la respuesta del ducado de Manchique. Al mismo tiempo que Ariadne hizo su declaración, Isabella tembló. Sin saber lo que Isabella sentía, Julia Helena exclamó con sincera admiración. Increíble. Así es como le va a la gente destinada. Un amor predestinado debe ser así. En un centro de rescate al que fue enviada por castigo, se encuentra con un príncipe que ha venido a ayudar a los necesitados, y ambos caen en un torbellino de emociones incontrolables. ¿No es esta la narrativa perfecta de un príncipe salvando a una pobre chica en apuros? Cuando llegué al reino etrusco, el gran duque César estaba soltero en lugar del príncipe Alfonso. ¿Será mi destino? Dejando a Julia Helena inmersa en sus fantasías, Bianca se centró en algo ligeramente diferente. Bianca de Taranto y la princesa Julia Helena eran casi de la misma edad, pero sus gustos eran muy diferentes. La recta Bianca se enfadó al escuchar una historia del pasado por primera vez. Príncipe, no porque una persona tan ejemplar como la condesa de Mare es expulsada de su casa. Ariadne sonrió tímidamente. Antes habría sido una sonrisa amarga, pero con el tiempo pudo sonreír de verdad. Es que... Justo cuando iba a responder, una voz agresiva y cínica respondió en su lugar. Fue expulsada para que se arrepintiera por azotar a una pobre sirvienta a su antojo. Parece que no tiene corazón. Finalmente Isabella no pudo contenerse y explotó. Isabella, que no había dicho nada hasta ese momento, levantó la cabeza bruscamente y, mirando directamente a Ariadne, dijo. La condesa de Mare tenía un carácter difícil desde niña. Azotar por algo tan insignificante. El hogar de Rambouillet es perfecto, ¿no? Desde el punto de vista de Isabella, esto era defensa propia. Simplemente atacó primero antes de que se revelara su propia vergüenza. Al pasar por su boca, la bofetada se convirtió sutilmente en un azote. De hecho, fue Lucrecia quien había azotado a Maleta. La duquesa viuda Rubina solo parpadeó. Le tomó un tiempo comprender lo que estaba sucediendo. Bajo la tácita aprobación de Rubina, Isabella continuó su ataque sin reservas. ¿Cómo se le ocurre a alguien azotar a una persona que vive en la misma casa? Esto era una indirecta al príncipe Alfonso, quien la había golpeado. ¡Qué ser humano tan malvado! Azotar, qué ser inferior y horrible que ni siquiera sabe lo que son los derechos humanos. En contraste, la familia de Mare, en lugar de golpear, lo envió a hacer servicio comunitario. ¿Qué tan noble y excelente es eso? Era una protesta indirecta, olvidando por completo lo que ella misma había hecho, de que su marido debería haberle dado servicio comunitario en lugar de un azote. Aunque lo dijo de forma indirecta, todos lo entendieron. Debería haberse detenido allí, pero Isabella, llena de ira hacia Ariadne y Alfonso, se burló. Gracias a mí conociste a un príncipe igual que tú, ¿verdad? Sé agradecida. La expresión de Ariadne, que se había ido endureciendo poco a poco, se volvió gélida en ese momento. Isabella no era tonta en absoluto. Al fin y al cabo, era la hija del cardenal de Mare. En cuanto a astucia, la mente de Isabella funcionaba mucho mejor que la de su propio padre. Sin embargo, en lo esencial, se parecía a su difunta madre, Lucrecia. Isabella no podía controlar sus impulsos. Si Ariadne contara por qué fue expulsada al hogar de Rambouillet en ese momento, la gente seguramente culparía a Isabella. Si me convierto en una mala persona, todos me excluirán. Eso no era la realidad, sino solo la imaginación de Isabella. Si lo hubiera pensado con calma, se habría dado cuenta de que el hecho de que se revelara una pequeña mala acción del pasado no era en absoluto importante. Por el contrario, las declaraciones que insultaban y resentían al príncipe Alfonso en ese momento tendrían un efecto mucho peor en su reputación a largo plazo, pero la imaginación que se desbocó en ese instante no le dio tiempo a pensar tan lejos. Nadie me va a echar una mano y me van a echar del grupo. Las personas aquí no se relacionan con Isabella por su personalidad de todos modos. El poder de Isabella depende puramente del grado de favor que le otorgue León III. Pero en este momento Isabella no podía detenerse. No puedo ser mala ni por un instante, debo ser impecable.
Ella explotó emocionalmente atrapada en una mesa redonda sin ningún aliado y arrinconada. Isabella expresó la ansiedad y el miedo que brotaban en ella atacando y burlándose de Ariadne. Si no te hubiera enviado allí, ¿qué habrías hecho? Te habrías casado con un tipo como el Marqués de Campa. Ariadne miró a Isabella con una expresión gélida. No hubo respuesta. El silencio era tal que parecía una situación inminente de algo grande a punto de estallar. La duquesa viuda Rubina intervino apresuradamente. Vamos, vamos, vamos. Mientras tanto, maldecía a León III en su interior. ¿No conoce el temperamento de su propia amante? No tenía idea de qué decir para que las dos se reconciliaran. Así que simplemente soltó cualquier cosa. El té está tan crujiente y la panacota está caliente. Rubina, mientras tanto, llamó a un sirviente con un gesto desesperado. Tan pronto como el sirviente se acercó, ella verificó cuánto tiempo había durado esta fiesta del té. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que empezó? No han pasado ni 30 minutos, Su Alteza. Se le oprimió el pecho. Una fiesta del té necesita al menos 45 minutos para terminar de forma natural. ¿Podré evitar un derramamiento de sangre en esta habitación durante los próximos 15 minutos? Ariadne, al ver que Rubina llamaba al sirviente, adivinó exactamente qué pregunta le habría hecho. Por la expresión de disculpa del sirviente y la cara de angustia de Rubina, también se dio cuenta de que no había pasado suficiente tiempo para que la fiesta del té cumpliera su función. Ariadne también quería irse. Pero si se levantaba ahora, lamentaría el esfuerzo que había hecho al quedarse sentada hasta ese momento. He aguantado tanto, y ahora tengo que escuchar que la condesa de Mare se levantó primero de forma descarada. Isabella parecía haber decidido irse por completo. Incluso le hizo una rabieta a Rubina. ¿De qué sirve comer cosas buenas, si la seguridad básica no está garantizada? Rubina abrió los ojos de par en par. Era una señal para que se callara de inmediato. A Isabella no le importó. Lo que ya había hecho, no podía deshacerlo. ¿No debería Su Alteza la duquesa viuda también establecer una corte sin violencia? Así no habrá víctimas pobres como yo o la sirvienta que fue golpeada por Ariadne en ese momento. En ese momento Ariadne, decidida, interrumpió a Isabella. La condesa Contarini está muy equivocada. Ariadne tampoco era de las que se dejaban pisotear. Miró directamente a Isabella, pero le habló a Rubina. No quería hablar directamente con Isabella, que no parecía una persona. Esa sirvienta tenía muchos problemas. Mi madre la mató con sus propias manos más tarde. La mención de mató enfrió el ambiente. Rubina y Bianca abrieron mucho los ojos y miraron a Isabella. Isabella cerró la boca abruptamente y fingió desinterés. Julia Elena, que no sabía los detalles, preguntó. ¿Hirió a su amo, o rompió algo? Bianca, asustada por la idea de que se pudiera matar a un sirviente por algo tan trivial como romper un objeto, miró a Julia Elena a su lado. La región de Latgalia, al estar en contacto con el Imperio Moro, a menudo empleaba esclavos paganos. Naturalmente castigaban a los sirvientes con mucha más facilidad y con mayor severidad que cuando contrataban a personas libres. No. Intentó seducir a mi hermano para convertirse en la dueña de la casa. Para Bianca y Rubina, eso seguía siendo una razón muy insuficiente para un asesinato. Yo nunca he matado a nadie por una razón así. La duquesa viuda Rubina, que había estado lidiando con los problemas de César durante más de 10 años, se sorprendió de su propia bondad. Fue un descubrimiento inesperado. Si se les soborna con una bolsa de dinero, todos se van, ¿para qué matarlos? Por el contrario, Julia Elena lo aceptó fácilmente. Ah, así fue. Era algo común en los harenes paganos. No es una historia común que una nueva concubina en el harén, codiciando el favor del sultán, sea ejecutada por la valide sultán, la madre del rey. Se lo merecía. En la frase "es natural que muera", pronunciada por Julia Elena, había una frialdad extraña y desoladora. Isabella, con un escalofrío en la espalda, se volvió hacia Julia Elena. Ariadne sabía que si el príncipe Alfonso ascendía al trono, no la dejaría en paz. En el momento en que el rey León III diera su último aliento, la encerraría en algún convento de penitencia. Isabella lo sabía. Pero tuvo la intuición de que si esa princesa tomaba el poder, su sufrimiento no terminaría con un simple encierro en un convento.
A esa hay que devolverla o eliminarla. Giulia Elena miró a Isabella con una expresión serena y preguntó. ¿Nunca ha pensado, condesa Contarini, que yo debería haber ido a ese hospicio en su lugar? Isabella se sobresaltó cuando alguien le habló formalmente. No había pensado que alguien le hablaría primero en esta fiesta del té. El contenido también era digno de reflexión. Era el arrepentimiento que Isabella había tenido todos los días desde cierto momento. Ese día, en el hogar de Rambouillet, debería haber ido yo en lugar de enviar a esa chica. El pañuelo del príncipe Alfonso, que le había arrebatado a Ariadne, no condujo a ninguna posibilidad y se quedó solo como un pañuelo. Ese día, si no solo hubiera tomado el pañuelo, sino que hubiera ido yo misma, habría cambiado el futuro, mi vida. Era una fantasía que se había vuelto cada vez más frecuente después de que su compromiso con el duque César se rompiera y se convirtiera en la esposa de Ottavio. Giulia Elena sonrió dulcemente y lanzó una pulla con sus palabras. Si la condesa Contarini hubiera conocido al príncipe en ese hospicio ese día en lugar de la condesa de Mare, la duquesa viuda Rubina tendría muchas menos preocupaciones ahora. Esto era una falta de respeto incluso para Ariadne. Pero la princesa Giulia Elena, ansiosa por pinchar a la condesa Contarini, no veía nada más. Si la condesa Contarini se hubiera enamorado del príncipe Alfonso ese día, la mujer comprometida con César no habría sido Isabella Contarini, sino otra persona decente, no habría estado la duquesa viuda mucho más tranquila. El problema era que esto era una declaración completamente basada en un malentendido. Lo normal habría sido que nadie hubiera entendido las palabras de la princesa Giulia Elena. Sin embargo, estaban demasiado acostumbrados al lenguaje indirecto de la alta sociedad. Todos los presentes lo interpretaron a su manera, dándole sentido. Si Isabella se hubiera involucrado con el príncipe, no se habría convertido en la amante del rey, por lo que la duquesa viuda Rubina no habría perdido su puesto de amante oficial del rey, y habría estado tranquila de cuerpo y mente. Rubina no pudo contenerse por un momento y soltó una risita, murmurando para sí misma. El príncipe no es un tonto sin ojos. Todos completaron automáticamente la parte omitida. No hay forma de que se enamore de alguien como Isabella. La audiencia se quedó helada por un momento ante las palabras inapropiadas. Pronto, la risa incontrolable de Bianca resonó torpemente en el aire. ¡Guau! Rubina se dio por vencida. La reconciliación ya era imposible y ahora, si aguantaba 5 minutos más, podría levantarse fresca e ir a su habitación. Había hecho lo suficiente. Ni León III ni nadie más podía pedirle más. Si todos los que se conocen se enamoraran, ¿todos en San Carlo estarían casados con sus vecinos ahora? Ella recitó la teoría que solía exponer a su hijo. Hay que elegir bien a la pareja. Si alguien con mucho dinero se come algo que no debe solo porque la cáscara es bonita, se enferma. Con una mezcla de desesperación y descaro, señaló a Isabella con la barbilla y añadió una frase más. Solo un tonto haría una elección así. Esto significaba que León III, quien había acogido a Isabella, era un tonto. Que su juicio sobre las mujeres era peor que el de sus 2 propios hijos, y que se metía con cosas que no debía. El humor más elevado es el autodesprecio. Al caricaturizar a su propio marido, diciendo que los ojos de León III eran como los de un pescado muerto, Rubina confesó al mismo tiempo su propia desesperación por haber sido elegida por un hombre con ojos de pescado muerto. Era un chiste que solo Rubina podía hacer. El rostro de Isabella se puso rojo. Bianca y Giulia Elena se mordían los labios con fuerza, inclinaban la cabeza y temblaban, tratando de no reír más. Si fuera una dama gentil, este sería el momento de sonreír con benevolencia y cambiar de tema. Sin embargo, Ariadne de Mare, la encarnación de la venganza, no tenía intención de soltar a su enemigo una vez que lo tenía en sus manos. Si hay alguien que te odia sin razón, solo tienes que darle una razón. Dijiste que tengo un carácter difícil. Pues ahora verás lo que es un carácter difícil de verdad. ¿Dónde conociste a su majestad, hermana? Ariadne lo soltó como si no fuera nada importante. Dicen que saliste del calabozo desnuda.